Bien, ahora vamos a hablar de los tres tipos diferentes que tenemos de transmitir el calor, ¿bien? Entonces, son tres mecanismos diferentes y cada uno tiene sus características. El primero es el mecanismo de conducción, ¿sí? Para transmitir calor a través de conducción, dos cuerpos tienen que estar en contacto directo, ¿sí? Dos cuerpos de diferentes temperaturas, uno con una temperatura mayor y uno con una temperatura menor. En este caso, los rojos los vamos a identificar siempre como temperaturas altas y los verdes como temperaturas más bajas, ¿bien? Entonces, tenemos un cuerpo de temperatura 1, que la temperatura 1 es mayor al cuerpo de temperatura 2, y los pusimos en contacto, ¿bien? Entonces dijimos que el calor pasaba del cuerpo caliente al cuerpo frío, ¿sí? Entonces vamos a tener un flujo neto de calor del cuerpo rojo al cuerpo verde, hasta llegar a un cuerpo entero con la misma temperatura, o bien en realidad serían los dos cuerpos, ¿sí? Los dos cuerpos, el 1 y el 2, cada uno a la misma temperatura, ¿bien? ¿Qué sería la temperatura final? Que es la de equilibrio que dijimos que era, que se encontraba, que iba a ser más alta que la temperatura fría, pero más baja que la temperatura más caliente, ¿bien? Entonces, acá en vez de 2 vamos a poner fría y acá caliente, ¿sí? Entonces, la temperatura final siempre va a ser igual para los dos objetos, los dos cuerpos que estén en contacto, ¿sí? Esto es clave a la hora de resolver los ejercicios, ¿sí? La temperatura final va a ser la misma. Bien, entonces, ¿cómo calculamos el calor que se emana o sea, que se transfiere por conducción? Bien, en realidad es como calcular un flujo, es como el flujo o el caudal que habíamos visto en fluidos. Es el flujo de calor. Sería un estilo de flujo de calor que va a ser el calor total transmitido sobre el tiempo al que le llevó a hacer. Entonces, ¿a qué unidades va a estar? En unidades de calorías sobre segundos, y eso es igual a watt o watts, ¿sí? Entonces, los watts es el flujo de calor que se transfiere por conducción. Entonces, no olvidar, lo escribí 2 veces, no olvidar que los cuerpos deben estar en contacto directo, ¿sí? Sí o sí. Bien, ahora vamos a pasar al de convección. El de convección, esta es la clásica figurita de una olla, supongamos que esto es una olla. Esto es una llama y la llama está calentando el agua, ¿sí? Supongamos que tenemos una olla con agua para los fideos, lo que venga. Entonces, ¿cómo se calienta el agua? Bien, se genera un ciclo continuo, donde el agua caliente, o sea, el agua que está acá debajo comienza a calentarse por el contacto con la llama, es la más cercana, se calienta primero el fondo. Entonces, el agua caliente comienza a subir porque la densidad de las cosas calientes es menor que de las cosas frías y es por eso que todo lo caliente sube. Entonces, el agua caliente comienza a subir mientras el agua fría empieza a bajar. ¿Para qué? Para calentarse. Y una vez que se calienta vuelve a subir y el agua por encima, que está más fría que la de abajo, va a bajar. Y así se genera un ciclo continuo donde todo el tiempo está todo calentándose, ¿sí? Entonces va a llegar un momento que, bueno, sí, todo el agua va a estar caliente, pero una parte del agua, que va a ser siempre la del fondo, va a estar más caliente que la de arriba. Entonces siempre se va a ir dando ese intercambio, ¿bien? Entonces, para la convección no tenemos fórmulas, es simplemente un tipo de mecanismo, pero deben conocer cómo es. Es el transporte de calor por movimiento de un fluido donde el líquido caliente sube y el líquido frío baja, y esto se mantiene siempre, ¿sí? Es siempre de la misma forma. Entonces, es específicamente de fluidos porque lo que pasa es que se va como regenerando la masa. En un sólido nosotros no podemos hacer subir la parte caliente y bajar la parte fría, porque eso no sucede porque no hay fluido, ¿bien? Entonces se aplica perfectamente para los líquidos. Y por último tenemos la radiación, ¿sí? Que para entender la radiación, no sacar un poco el estigma que se tiene que radiación es algo malo. Todo cuerpo caliente emite radiación, ¿sí? Es un tipo de energía, es un tipo de forma de emanar calor. Todos los cuerpos calientes lo hacen, nosotros lo hacemos, cualquier cosa que tenga una temperatura mayor que 0 va a emitir calor, ¿sí? O de hecho diferente de 0, ¿sí? Entonces en este caso la llama misma, como pueden ver, la llama misma emite radiación. ¿Cómo es que
se calienta este recipiente? Se calienta porque la llama emite una radiación en forma de calor hacia el recipiente, hacia la base del recipiente, calentando la base, ahí calienta el agua que se encuentra por acá debajo y después se genera la convección, ¿sí? Pero en realidad la llama en la convección nada tiene que ver, ¿sí? Simplemente es como para que se den cuenta que algo tiene que estar calentando el recipiente. Pero la llama libera radiación, ¿sí? Entonces, cualquier cuerpo caliente emite calor en forma de radiación. Radiación, ¿sí? Ahora, existen los cuerpos negros. Los cuerpos negros son literalmente un cuerpo negro donde se dice que tienen una absortividad y una emisividad máxima. Es decir, que absorbe lo máximo de la radiación y emite el máximo de radiación. ¿Qué significa esto? Tenemos dos casos de radiación. Primero tenemos la que emane, bueno, efectivamente un cuerpo caliente, pero también está el caso de, nosotros tenemos, hay un cuerpo, supongamos que este es nuestro cuerpo o nuestro sistema, ¿sí? Que nosotros le hacemos incidir un cierto calor, ¿bien? Que, por ejemplo, sería la base esta del recipiente, ¿sí? Acá nosotros tenemos la llama y el calor incidente va a ser lo que la llama haga llegar hasta el recipiente. Ahora, una parte del calor que llega al recipiente, a la olla, va a ser reflejada automáticamente, es decir, no la puede absorber. Es decir que como vino se fue y no inmutó en nada al recipiente, ¿sí? No le varió en nada. Otra parte va a ser absorbida, ¿sí? Que ahí es donde se empieza a calentar la olla, y otra parte va a ser la que emite, ¿bien? Que va a ser el calor que va a emitir el recipiente sobre, en este caso, sobre el fluido, ¿sí? Para que el fluido pueda calentarse. Entonces, no es que se calienta de la nada, sino que el recipiente, la llama le traspasa calor al recipiente. Una parte de ese calor la absorbe, otra parte la reflejan, no la absorbe, entonces es como si no hubiese ni estado. Ese calor que absorbe la olla o el recipiente va a emitir hacia, en este caso, lo que está adentro, que era el agua. Entonces, es una seguidilla de emisión y absorción de calor para poder calentar y aumentar la temperatura de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se termina calentando el agua para poder generar esta convección? Porque el calor que emite, emite el recipiente sobre el fluido provocado por un primer calor incidente es quien permite calentar la olla de agua. ¿Bien? Entonces, cada cuerpo va a absorber una determinada cantidad de calor y eso va a depender de las capacidades que tenga cada cuerpo. Entonces, los cuerpos negros se dice que tienen capacidad máxima de absorción. ¿Qué significa? Esto significa que no hay calor reflejado, ¿sí? Esto significa que todo el calor incidente va a ser absorbido, ¿sí? Es como si este recipiente absorbiera absolutamente todo el calor que larga la llama, ¿sí? Entonces, fíjense, como ustedes están calentando algo, alrededor de la llama ustedes pueden sentir calor, ¿sí? Es en parte radiación que no llega al recipiente y en parte radiación que el recipiente mismo refleja y no absorbe, ¿sí? Entonces, los cuerpos negros tienen una absorción total y ahora vamos a ver que hay una constante que se llama absortividad que va a ser igual a 1 y al igual que la emisividad, ¿sí? Y la emisividad, ¿qué va a ser? La capacidad de el calor absorbido emitirlo, ¿sí? ¿Qué tanto del calor que se absorbe puede emitirse? Porque al igual que todo, siempre no todo funciona de forma ideal. Si fuese ideal, todo lo absorbido se liberaría, pero hay otros mecanismos donde se disipa la energía y se puede perder energía en otra forma que no es calor. Entonces, el calor emitido no va a ser siempre igual al calor absorbido. Y otra de las características que tiene el cuerpo negro es que puede emitir todo lo que absorbió. Entonces, tiene tanto una absortividad igual a 1 como una emisión igual a 1. Todo lo que absorbe, primero, absorbe todo lo que le llega y segundo, emite todo lo que absorbió. ¿Bien? Entonces, acá tenemos las fórmulas de radiación. Tenemos, el calor es igual a la emisividad, ¿sí? Que es una constante y depende de cada tipo de cuerpo que estemos hablando. Esta es la constante de Stefan,
porque tanto la radiación como la conducción siguen leyes particulares. La de la radiación es una de Stephanie Boltzmann. Entonces, esta es una constante, es un número específico, lo tienen en los apuntes, igual después en los ejercicios los vamos a ver, por la sección, ¿sí? La sección a la superficie de este cuerpo, por la temperatura elevado a la 4. Entonces, imagínense lo importante que es la temperatura en la radiación, ¿sí? Ya con que tengamos 2 grados, igual debe ser en Kelvin, ¿sí? Pero con que tengamos 2 grados centígrados, entonces serían 275 kelvins, que es nada. Imagínense el calor que emite porque hay que elevarlo a la 4, ¿sí? Debe estar elevado a la 4. Entonces, ya con un mínimo de calor que tenga un cuerpo, va a emanar un montón de radiación. Entonces, imagínense nosotros que tenemos nuestra temperatura corporal a 37 grados centígrados, entre 35 y 37, imagínense la cantidad de radiación, de calor en forma de radiación que emitimos, ¿bien? Y después, esto sería para el caso, bueno, particular de este o el cuerpo mismo que emite. Pero también se puede calcular de las relaciones entre lo que incide, lo que se absorbe y lo que se refleja, ¿sí? No nos olvidemos de lo que se refleja. Entonces, el calor incidente va a ser igual al calor total absorbido más el calor que se reflejó, ¿sí? Entonces es lo que sería el calor total que le llega al cuerpo. Entonces lo calculamos haciendo una simple suma. Ahora, la diferencia entre el calor emitido y el calor absorbido, porque el emitido por lo general lo que tiene es que puede ser mayor como puede ser menor. Si estamos hablando de un cuerpo caliente que además absorbe más energía, el calor emitido puede llegar a ser mayor que el absorbido. ¿Por qué? Porque va a emitir tanto por el calor propio que tenía más el calor que absorbió de más, ¿sí? Entonces, el calor emitido menos el calor absorbido va a ser igual. Fíjense que hasta acá es igual emisividad por la constante de Stefan, por la superficie o la sección, y vamos a tener un delta de temperatura. Como estamos calculando un delta, una diferencia, también vamos a tener un delta de temperatura de diferencia. ¿Y acá qué va a ser? Va a ser la temperatura del cuerpo caliente, ¿sí? Del cuerpo caliente de nuestro sistema, menos la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces, la temperatura a la que se encuentre va a ser la diferencia entre la temperatura propia del sistema del cuerpo caliente menos la temperatura ambiente, y eso va a dar como una especie va a dar una diferencia de temperatura que es la que va a regir esta diferencia entre el calor que se absorbe, el calor que ya se absorbió y el calor que va a emitir. Cuanto más baja sea la diferencia de temperaturas, más baja va a ser la diferencia entre el calor absorbido y el calor emitido, ¿bien? Entonces, hasta acá estamos con formas de calor. Ahora vamos a pasar a ver las leyes de la termodinámica.